Carlos Fernando Camargo Ticona es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación otorgada por el CEDEM y la Universidad Complutense de Madrid. Además, un postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción de la Universidad de Chile. Actualmente es director general del Viceministerio de Transparencia. Mi nombre es Carlos Camargo, soy director general del Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia. Hoy llevaremos adelante el segundo curso del módulo Transparencia en la Gestión Pública y hablaremos justamente de la transparencia en Bolivia. Vamos a tocar los temas de transparencia en la historia de la filosofía, la transparencia en Bolivia y el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Comencemos diciendo que la transparencia en la gestión pública es un concepto que viene desde hace muchos años, muchos siglos. Anteriormente hablamos de un término que se refiere a los arcana imperii. Los arcana imperii eran los secretos de poder. Y los arcana imperii han tenido un desarrollo de secretos de poder muy importantes. Primero existía el rey filósofo. Se creía que la información que detentaba el rey era del rey y que era una divina, un mandato divino que tenía este señor para poder decidir los estados o las acciones que iba a tomar el estado o el reino en el cual él podía trabajar. Después vino el rey filósofo, ¿no? Y el rey de la iglesia. Este rey de la iglesia, conjuntamente con la iglesia católica, hacía que las decisiones del estado, las decisiones de poder, sean tomadas exclusivamente entre el rey y la iglesia. Pero después de unos años, después de varios siglos, hubo varios pensadores como John Locke, Rousseau, que empezaron a trabajar en el concepto más específico sobre el tema de poder. ¿Quién tenía el poder específicamente? ¿Tenía poder el rey, la iglesia, o era el pueblo quien soberanamente decidía entregarle un mandato al rey para que pueda gobernar? Entonces estos arcana imperii o secretos de poder o secretos de estado básicamente legitimaban las acciones del rey en cualquier ámbito, en cualquier espacio, en cualquier decisión. Pero después, cuando el pueblo se dio cuenta que tenía el poder, que tenía la posibilidad de transmitir hacia el rey, empezó a exigir, ¿no? A exigir que se le rinde cuentas, a exigir que les den información, a exigir por qué se toman las decisiones del Estado, a exigir por qué tendría que haber transparencia en la gestión pública. Hay dos conceptos importantes de los cuales quisiera tocar: la democracia y la tecnocracia, que viene muy relacionado con los arcana imperii. En la democracia participan todos, y la democracia no solo es el simple hecho de ir cada 4 años, 5 años a elegir a una autoridad, a un presidente, a un alcalde, a un gobernador. ¿No? La democracia es una participación mucho más profunda que el actual proceso de cambio está impulsando. Por ejemplo, participan todos. Participan los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las ciudades, la clase media. En realidad participan todos. En cambio, tecnocracia es una decisión de pocos, donde hay unos ciertos iluminados, así como en el caso de los arcana imperii, donde toman decisiones del Estado sin consultar al pueblo, sin tomar en cuenta lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo siente. El actual proceso de cambio implica escuchar a las personas, hacer de este proceso democrático, esta revolución democrática, un proceso mucho más firme, donde la voluntad del pueblo soberano, donde las organizaciones sociales, donde los movimientos sociales pueden generar transparencia en la gestión pública. ¿Qué cosas le podemos pedir al pueblo y qué cosas el pueblo puede pedir a sus autoridades? Primero, que le delega responsabilidades, y le delega responsabilidades básicas, para que respondan sus necesidades, para que generen políticas en favor del pueblo, para que se rinda cuentas, para que se brinde información. Hay otro tema y otro concepto para entender la transparencia que es importante: el ámbito de lo público, de la transparencia. Muchas veces sentimos que la transparencia en la gestión pública invade ciertos espacios de lo privado, ¿no? Y para eso hay una teoría que distingue básicamente los 3 niveles en los cuales la transparencia está o no está.
lo íntimo, lo privado y lo público. Empecemos por lo íntimo. Lo íntimo son esas sensaciones internas de las personas, los pensamientos, las actitudes que uno va a tomar, la relación directa con la familia, etc. En cambio, la transparencia es un enfoque mucho más amplio. La transparencia invade, al parecer, dos niveles, sobre todo en el tema de los servidores públicos y las entidades públicas, el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. Entonces, la transparencia se maneja, por supuesto, en el ámbito de lo privado, cuando el servidor público ejerce una función pública, entonces debe responder no solo con su actividad, no solo con su trabajo, no solo con su ser profesional, sino también con su ser ciudadano. Entonces, no dejamos de ser parte de la gestión pública, parte de ese ámbito de lo privado, estando fuera del trabajo. También, fuera del trabajo, estamos siendo agentes públicos. Entonces, cuando somos agentes públicos, la transparencia nos pide dos cosas. Primero, máxima publicidad, significa que tenemos que publicitar todas las acciones, tanto como servidores públicos como entidades públicas, y tenemos que, por supuesto, trabajar en un ámbito de la transparencia. Pasemos a un segundo capítulo, luego de haber visto cómo se desarrolla el tema de la historia de la filosofía política en el tema de transparencia. Y hablemos de la transparencia en Bolivia. La transparencia en Bolivia nace de una necesidad del Estado boliviano de combatir la corrupción. Y combatir la corrupción, para combatir la corrupción se necesitan de diversas estrategias. Una estrategia netamente punitiva, una estrategia preventiva, una estrategia judicial, una estrategia económica, de diversa naturaleza. El Estado hoy, actual, a través del Ministerio de Transparencia, promueve que parte de la lucha contra la corrupción es una máxima transparencia en la gestión pública. ¿Qué teníamos antes? ¿Qué podemos hablar de antes de la transparencia en Bolivia? Antes, para empezar, no era una política pública. Si bien habían algunos avances, algunos pequeños retos que se habían hecho en temas de acceso a la información, la transparencia no era importante para los anteriores gobiernos, para los gobiernos neoliberales, porque eso terminaba en una especie de consultar al pueblo, darle información al pueblo sobre las acciones, sobre las metas que uno iba a determinar. En cambio, ahora es una política y está incluida en la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ustedes pueden verla en la página del Ministerio de Transparencia, que es www.transparencia.gov.bo. Teníamos también que solo hablábamos, les decía, del acceso a la información. Ahora se han incorporado otras medidas. Creemos que la transparencia no solo es el brindar información o no solo publicitar por parte del Estado la información que detentan, sino también un conjunto de acciones, tanto institucionales, políticas, sociales, para llevar adelante la transparencia en la gestión pública.